Bienvenidos a un nuevo día que vamos a estar teniendo otra entrevista más sobre un tema interesante de la astrología. Y el día de hoy quería hablarles sobre astrología médica o astromedicina, como también se le dice. Así que quería invitar a una persona que estuviese más enfocada en este tema y que nos pudiera contar cómo es que se vive o digamos significa o cómo se pudiera traducir el lenguaje de la astrología para en el caso de la salud o de, en este caso, por ejemplo, la medicina. Así que vamos a estar invitando a Lorena, que la verdad me ha gustado mucho su contenido y nos va a estar contando mucho más sobre el tema de la astrología médica. Hola, Hola, ¿qué tal, Kat? ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien. Qué Muchísimas bien. gracias, lo primero de todo, por invitarme, por tu interés en conocer un poquito más acerca de la astrología médica y por crear estos live con objetivo de divulgarlo. Así que muy feliz de estar aquí. Bueno, yo quiero que me cuentes un poco sobre ti, cómo es que llegaste a la astrología, qué te dedicabas antes de descubrir la astrología y por qué astrología médica. Muy bien. A ver, yo soy de formación, soy española, me llamo Lorena, soy de formación bióloga. Creo que eso también tiene que ver con mi energía de carta. Tengo un ascendente en Virgo y muchos planetas en Virgo y esa necesidad un poco de comprender, ¿no?, al ser humano de manera holística y también con un ánimo de servicio. Llevo ejerciendo en el ámbito de la salud más de 20 años. Y después de estudiar astrología me formé como terapeuta de shiatsu y a la vez también terapeuta energética. Eh, bueno, siempre ha habido ese interés, ¿no? La astrología ya la conocía de pequeña, lo típico que conocemos todos, el tema de los horóscopos siempre me había llamado la atención, pero me puse a estudiar seriamente también la astrología una vez que empecé a ver pacientes en consulta. Me había formado también en medicina tradicional china y bueno, de alguna manera no sé por qué tenemos esa tendencia, ¿no?, a mirar hacia Oriente, eh, como que ellos tengan un sistema holístico, ¿no?, de salud y de prevención. Conocemos la medicina china, conocemos el yoga, conocemos el ayurveda, ¿no? Y yo echaba un poco en falta nuestro propio sistema, ¿no?, holístico de la medicina occidental. Entonces, cuando empecé a estudiar la astrología, encontré que efectivamente lo teníamos desde tiempos inmemorables, ¿no? Y era la astrología médica. Entonces me puse a investigar y allí fue como decir, bueno, esto ya existía en la época de Mesopotamia, ¿no? O sea, ya incluso los egipcios sabían de las correlaciones que había astrológicas con el cuerpo humano, cosa que me parece increíble, ¿no? Y fui indagando y desde luego toda la historia lo corrobora, ¿no? Había muchísimo interés en aquella época, los griegos también, ya sabes, ¿no? En los griegos también teníamos a grandes figuras que eran también grandes médicos, ¿no? Como por ejemplo Hipócrates, el padre de la medicina. Él ya empezó a desarrollar la teoría de los cuatro humores, que más adelante la conocemos ahora como los cuatro elementos y que nos va a ayudar muchísimo a la hora de estudiar una carta astral desde el punto de vista de la astromedicina, cómo es el temperamento de la persona, del paciente o del consultante que tenemos delante. Claro. Eh, y es que, bueno, luego, ¿qué más, Kat? Fíjate, seguía ahí tirando del hilo, ¿no? Y luego también en la época helenística, ¿no? Fue cuando se desarrolló lo que se llama el hombre o la mujer zodiaco, que ahora ya lo empezamos a escuchar, ¿no? Que es ese gráfico donde vemos la figura humana de los pies a la cabeza con todas las correspondencias, tanto por planeta con signo, con los sistemas del cuerpo, con los órganos, ¿no? Con nuestra parte más física. Luego en el Claro. medievo, igual, en el medievo teníamos a los árabes, a los judíos, todos conocían esto, ¿no? Y el gran auge de la astrología médica ocurrió en la época del Renacimiento. En la época del Renacimiento aquí había grandes médicos que conocían ya de astrología, incluso se les hacía pasar un examen para poder ejercer como médicos, un examen de astrología, o sea, había una base también que fundamentaba esta necesidad de conocimiento.
Luego llegaron la época oscura, como bien sabéis todos los astrólogos, y bueno, se nos puso más complicado. Dejamos de estar en las universidades. Para que te hagas una idea, en Europa, las grandes universidades como Oxford, Cambridge, Padua, Salamanca, todas tenían la oportunidad de estudiar astrología y una de las ramas era la astrología médica, ¿no? Pero fue a partir del año 1666 cuando empezamos a entrar en un declive. En la astrología médica todavía se trabajaba, lo único que se trabajaba para los reyes. Es decir, los reyes tenían astrólogos en la corte que se dedicaban, como tú bien sabes, a mirar las cartas para ver si tenían que ir a batallas, para ver si tenían que hacer ciertas negociaciones, pero también tenían un astrólogo que consultaban sobre sus enfermedades, sobre la evolución, hacer un diagnóstico, cómo prevenir, o sea que ha estado allí, ¿no? Y luego a partir ya del siglo XIX-XX aproximadamente es cuando ha vuelto otra vez a este resurgir, ¿no? Lo que pasa es que desde mi punto de vista, Kat, creo que tiene que haber siempre, a partir de ahora también, una unión con la ciencia, ¿vale? Con la Claro. ciencia, que creo que eso es muy importante, ¿vale? El recabar datos, estadística, para de verdad demostrar, ¿no?, lo que se puede ver a través de la lectura de una carta astral. Bueno, Sí. no sé si me he extendido mucho, Kat, pero un poco para poner contexto de dónde viene la astrología médica. Claro, ¿no? Y creo que eso lo habíamos comentado también de que por mucho tiempo la ciencia ha querido desvalidar lo que es la astrología y la astrología al final de cierta forma es como una ciencia porque también recoge datos de las cosas que se van sucediendo, de las cartas natales de las personas y al mismo tiempo digamos que es como un revisar los datos que ya tenemos registrados para ver o que se repiten patrones. Entonces, muy parecido a la psicología, como ellos también recogen información de casos, y me parece que la astrología nunca ha desvalidado la ciencia, o sea, siempre ha estado a la par. Entonces, me parece también muy bonito poder ver como todo esto de la astrología médica ha estado presente en la historia desde, eso está desde 2000 años, 3000 años antes de Cristo. Totalmente. Sí, sí. Y conforme vamos viendo cosas, vas viendo que hay correspondencias, ¿no? Mira, fíjate, desde el punto de vista de la ciencia, toda materia viva eh, está formada por los átomos de vida, ¿no? Que es lo que se conoce como el chon, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Vale? Y esto hay una correspondencia ya con los cuatro elementos. Es decir, nosotros tenemos el aire, que está, el elemento aire en carta, que se corresponde con el nitrógeno, el oxígeno, que se corresponde con el fuego, luego tendríamos el carbono, que es la tierra y toda la parte más orgánica, ¿no? Y el agua con los dos átomos de hidrógeno. O sea que al final también lo ves y dices, hay ciencia también detrás de lo que nosotros estudiamos y a lo que nos dedicamos, ¿no? Así que efectivamente yo creo que llegará un momento en que se enamorarán ambas y se darán cuenta de la capacidad que tienen de trabajar de manera conjunta, que yo creo que eso es lo bueno, ¿no? O sea, para mí la astrología médica es una herramienta más a utilizar como un sistema holístico de prevención. Y de Claro. hecho, cada vez hay más apertura mental al respecto. Es decir, yo ahora mismo, si me tuviese que formar como psicóloga o como médico, me interesaría realmente también formarme como astrólogo, ¿no? Porque es una herramienta que nos da unos avances impresionantes, ¿no? Te ahorras muchas sesiones de consulta, yo creo. No, no. Bueno, una de las preguntas que quería hacerte es que ya adentrándonos en el tema es, ok, ¿qué se considera entonces la astrología médica? Allí, ¿qué cosas se pueden ver? ¿Qué cosas se analizan? Como un resumen de qué es la astrología médica. Pues lo que te comentaba, para mí la astrología médica, lo primero, creo que es muy importante aquí puntualizar. En la astrología médica no se hacen diagnósticos, ¿vale? Esto es muy importante. Se puede trabajar con un médico para corroborar o acompañar diagnósticos que ya nos vengan, ¿vale? Y a la persona explicarles si tú ves por la carta que efectivamente hay un patrón
o hay una tendencia energética a haber desarrollado una patología, una enfermedad, una dolencia, ¿vale? Pero quiero que quede meridianamente claro que al menos si no tienes tu licencia médico, no eres médico, ¿vale? Pero sí que es un sistema de prevención, ¿vale? Como comentaba. Entonces, la astrología médica es tan simple como estudiar la relación que hay entre las correspondencias astrológicas y el cuerpo humano, ¿vale? Y aquí volvemos otra vez a la ciencia. Es innegable, por ejemplo, la función que tiene la luna o el sol en los ciclos de la vida, ¿vale? Todos conocemos los ciclos lunares, cómo intervienen con las mareas. En definitiva, nosotros somos también un microcosmos dentro del macrocosmos. Somos prácticamente un 70% de agua. Nuestra luna es esos líquidos, la parte emocional, nuestras lágrimas, nuestros jugos gástricos, nuestro sudor, etcétera, todo, ¿no? Con lo cual ya lo vemos que hay una correspondencia. Entonces, a la hora de trabajar una carta, hay que seguir ciertos patrones, ¿vale? Para estudiar, ¿vale? Muy importante al principio, yo siempre lo que hago, Kat, es antes de cualquier consulta, tanto en camilla como una consulta online de astromedicina, siempre mando a la persona que me rellene un cuestionario de vida. ¿Vale? Porque es muy importante conocer también qué patrones tiene esta persona desde el punto de vista también de su familia, si tiene alguna enfermedad congénita, qué tipo de dolencias tiene, qué hábitos de salud tiene, que eso es fundamental corroborar luego también con la casa 6, que la casa 6, sabes que es la casa relacionada con, se llama de la enfermedad, pero es la casa de los hábitos, que si quieres luego podemos abordar un poco más. ¿Vale? Porque es verdad que la carta natal es, digamos, ese ADN que nosotros tenemos cósmico que nos da información. Pero aparte, yo siempre digo, hay dos componentes fundamentales también a tener en cuenta. Uno va a ser cuál es la historia clínica del paciente, ¿vale? Es decir, también saber ese ADN genético que trae. Y por otra parte, en qué contexto se ha criado o se ha desarrollado esa persona, ¿vale? Esos tres componentes van a ser fundamentales para que a lo mejor una patología debute o no, o simplemente esté latente, ¿vale? Entonces, luego coges la carta y tienes que ir a través de determinados patrones para indagar si hay cierta predisposición. Claro, totalmente, porque digamos que yo diría que la historia de cada persona va a depender mucho, como habías comentado, de dónde viva, cuáles son sus hábitos y que, por ejemplo, me imagino que si uno ve la carta de la persona y uno ve que tiene mucho de, porque a veces pasa, que hay personas que dicen, bueno, tengo muchos planetas en la casa 6, que eso significa que me voy a morir joven, que voy a tener una enfermedad crónica, que no sé qué, y realmente la casa 6 ya aquí como que no solamente tomando la parte médica o de salud, la casa 6 significa muchas cosas. Entonces, Efectivamente. obviamente cuando me imagino que aquí vamos a indagar un poco en eso, que cuando ya profundizas o nos enfocamos específicamente en la salud de la persona, ya ahí uno puede ver ciertas cosas en la carta y tomando en cuenta a la persona también, porque como todos los signos o como todos los planetas también en las casas, me imagino que también hay las partes positivas, la parte negativa, y no todos expresamos siempre todo. No sé si me explico, como que también va a depender de nuestra conciencia, madurez, estado emocional, estado Totalmente. físico, etcétera. Pero me imagino que también una de las preguntas que tenía era que no todo en la carta natal significa que vas a tener una enfermedad, ni al mismo tiempo al revés. No sé si me explico. No, lo que sí que podemos ver en la carta es una predisposición. Imaginemos que tenemos delante de la carta una persona que tiene una combinación de elementos, ¿no? Por ejemplo, un elemento muy potente suyo puede ser el fuego y la tierra. Son dos elementos predominantes en su carta. Esto ya te da unos indicios de que estás delante de una persona con un temperamento colérico por el fuego y nervioso por la tierra. Es una persona que va a tender a hacer las cosas con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucha activación, como es el fuego, pero
la pregunta es, ¿cómo hace esas cosas? ¿Vale? Porque interiormente la tierra seca, la tierra crispa y donde va a actuar generalmente sobre el sistema nervioso. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esa persona, como todos, cuando somos jóvenes, cuando estamos en el momento más vital, solemos abusar de nuestros elementos naturales, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si llega un momento en el que no somos conscientes de que tenemos que cuidar y que tenemos que modularlo, y de ahí la importancia de saber compensar estos elementos, en este caso, con más agua, por ejemplo, o con más aire, pues evitaría que esa persona llegara a un momento en el que pueda somatizarlo pues con una ansiedad, con tema de estrés, con una crisis nerviosa. Entonces, de esa manera empieza la lectura de la carta, ¿no? De decir, vamos a ver por dónde tendrías que ser consciente y coherente de cómo estás utilizando tu energía. Porque al final de lo que se trata es, yo siempre lo digo, para mí creo que el objetivo es vivir lo más felices que podamos y vivir el mayor tiempo posible en las mejores condiciones, ¿vale? Pero al final, cuando hablamos de salud, Kat, es verdad que hay cosas que vendrán heredadas y que son genéticas y que no hemos hecho nada y lo tenemos, pero hay una gran responsabilidad por parte de todos de cuidarnos, de priorizarnos, de cuidar nuestra salud. Porque una vez que no la tenemos, te puedo decir que realmente nos damos cuenta que es el pilar fundamental para el resto de las cosas, para poder trabajar, para poder disfrutar, para poder vivir, ¿no? En realidad. Claro, y justamente, por ejemplo, yo siento que ahorita que comentaste de que para poder teniendo una buena salud podemos trabajar, podemos salir, etcétera. Yo a veces digo, qué loco las personas, por ejemplo, que tienen dominante Virgo, que tienen dominante Capricornio, que suele haber esta tendencia de no tomar en cuenta su salud porque es más importante la responsabilidad, el trabajo, etcétera, y cuando no lo toman en cuenta, vienen los problemas y después se frustran más porque no pueden trabajar, ¿sabes? Como que hay muchas Totalmente. cosas. Y me imagino que cada elemento también tendrá como su enfoque o la causa de tal enfermedad o de tal situación que surja. Sí, luego hay que corroborarlo porque, por ejemplo, te puedes tener un elemento potente en carta de fuego y luego tendrías que contrastar si hay alguna otra información en carta que te pueda llevar a pensar que esa persona, por ejemplo, pueda tener eh, una patología o una debilidad cardíaca, por ejemplo. ¿Vale? Tendríamos que ver cómo se encuentra, por ejemplo, su órgano dominante en el Sol, cómo está su casa 5, si está aspectado por Saturno, por Marte, dónde están los nodos. O sea, luego tienes que ir buscando. La carta en realidad, cuando la levantas, tienes que mirar la carta en completo, en su conjunto, hay determinados planetas. Tendríamos que empezar por levantar la carta, ver los elementos, ver la modalidad, ¿vale? Si es una modalidad cardinal fija mutable, que nos va a dar también idea de esa persona, ¿no? De cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla. Y luego, fundamental, ver los básicos, los tres grandes, ¿no? Vamos a ir a ver al ascendente, vamos a ir a ver al Sol y a la Luna, porque en este caso las planetarias nos van a hablar mucho de la vitalidad, de la energía y del sistema inmune, ¿vale? Y luego vamos a tener que también prestar mucha atención a otros elementos que son considerados maléficos, ¿vale? Pero maléficos porque tienen una naturaleza que va en contra con la vida. Es decir, Saturno es frío, es seco, Marte es caliente y seco, con lo cual son antagónicos a lo que es la humedad, que es la vida, que es la luna, por ejemplo, ¿vale? Entonces tendríamos que ir viendo cómo están esos elementos en carta, esos planetas en carta. Y luego, básico, irnos a ver las casas de la salud. ¿Vale? La casa de la salud en la astromedicina es la casa 1, fundamental, porque nos habla del yo, de nuestro temperamento, de nuestra apariencia física, de nuestra constitución, de nuestra salud, de nuestras ganas de salir al mundo. También sabes que es la casa asociada a Aries. Está muy ligada, por ejemplo, con las glándulas endocrinas, es decir, cómo vamos a responder también con las glándulas suprarrenales, cómo vamos a responder ante una situación de estrés, porque es la que nos pone en acción, en activación, ¿vale? Esa es una casa muy importante. La casa 2 yo la suelo mirar también porque es una casa que está muy relacionada con el metabolismo,
¿vale? Da soporte la 2 y la 8, Tauro y Escorpio, a todo lo que es tema de alimentación. Por ejemplo, si tuviera que mirar una carta con temas de a ver si hay algún trastorno de alimentación, me iría también a mirar ese eje, el 2-8. Luego, la casa 6 es fundamental, ¿vale? Es la casa de Virgo, como sabes, esa casa que está relacionada con el sistema digestivo, con la parte del intestino delgado, es la parte más analítica, por eso comentabas, ¿no? Los Virgo son muy analíticos, muy serviciales también, muy hacedores, necesitan mucha rutina. O sea, la casa 6 al final nos habla de cuáles son tus hábitos diarios, porque eso nos va a dar muchísima información de cuánto buena puede ser tu salud. Y aquí vamos de verdad a lo básico. O sea, yo siempre pregunto, lo básico, ¿qué higiene de sueño tienes? ¿Cuántas horas duermes? ¿Y cómo te levantas? Si te levantas descansado o no. Aquí mínimo siempre aconsejo 7 horas. El cuerpo necesita 4 horas para descanso físico y 3 horas mínimo para descanso mental. Importantísimo. Otra parte importante, ¿te hidratas? ¿No te hidratas? ¿Cuánto bebes? Muy importante para mantener también a los órganos hidratados, lo comentábamos, somos un 70% agua. Tenemos que estar muy, muy hidratados. Y aquí, por ejemplo, el temperamento que es colérico, que tiene un metabolismo rápido, necesita beber más porque está continuamente quemando, con lo cual es otro consejo para este tipo de temperamentos. Luego la alimentación, va a ser muy importante también qué hábitos alimenticios tiene. No tienes por qué ser una alimentación vegana ni vegetariana, a lo mejor tu organismo eso tampoco lo requiere, pero ver qué hábitos tienes. Luego rutinas, por ejemplo, creo que es fundamental recuperar las rutinas, el cuerpo necesita rutinas. ¿Por qué? Porque somos cíclicos, Kat, porque cada órgano desde el punto de vista, por ejemplo, de la medicina china, tiene un horario de mejor funcionamiento. Entonces, cuando acostumbramos al cuerpo a determinados horarios, a determinadas rutinas, estamos generando patrones saludables, ¿vale? Luego el ejercicio físico, importantísimo. Ya sabemos que eso también fortalece también nuestro sistema inmunológico. La exposición al sol, fundamental. Actualmente pasamos muchísimo tiempo en casa, no nos da el sol, 20 minutitos al sol, vitamina D, fundamental también, ¿no? Que eso también es conectar con tu sol, con tu solaridad, con tu vitalidad, con tu energía. Entonces son cosas muy básicas, pero que si luego en consulta lo chequeamos, no tenemos tiempo de hacerlo todo bien. Ni siquiera nos priorizamos, o sea, vamos a hacedores, no a ser, ¿no? Sí. Y otra cosa que me llamó la atención fue que hace ratico comentaste que los patrones que a veces heredamos de la familia, por ejemplo, enfermedades, yo siento que también he leído mucho que dicen cosas como nosotros debemos ser los que rompemos con, por lo menos obviamente, con los patrones negativos. Y así como hay enfermedades, a veces surgen esas enfermedades porque hay un tema que no se ha tratado en la familia, por ejemplo, en momento, en la forma inconsciente o psicológica, y siento que obviamente se manifiesta, me imagino que en la carta natal se debería poder ver eso, y que, y que es como que salud también es lo mental y lo emocional, no es solamente físico, porque a veces incluso personas que no están bien emocionalmente tienen una tendencia a no comer, comer mal, no dormir bien o estar estresados, por ejemplo, o a veces estar estresados los lleva a tener una mala alimentación, ¿sabes? Como que es un todo, la verdad. No, totalmente. A ver, has mencionado dos puntos muy interesantes. Uno es el tema de si en la carta podemos ver ciertos patrones que podemos haber heredado. Se puede vislumbrar algo, ¿vale? Podríamos referirnos, por ejemplo, a ver qué carga tenemos en la casa 12. También tendríamos que trabajar cómo ha sido, porque la casa 12 también nos habla de cómo ha sido nuestra gestación, ¿vale? El momento, digamos, vinculado a el embarazo. Si esa persona ha sufrido, a lo mejor la madre ha sufrido algún shock, alguna noticia, cómo ha sido el parto, toda esa información es importante. También cómo se está viviendo en la casa 4. Cuando en consulta vemos este tipo de cosas, yo siempre derivo o sugiero que se haga, que se contemple, por ejemplo, un trabajo con constelaciones familiares, ¿vale? Porque ahí también se trabaja la energía de otra manera y puedes ser consciente de qué cosas a lo mejor puedes tener tú la posibilidad de romper, ¿vale? Porque al final somos
tenemos, somos a veces eslabones familiares, ¿no? Y tenemos la lealtad al linaje y a veces asumimos también cosas que no somos conscientes porque nos vienen de cargas. Si es que crees que existe esta información, ¿eh? No todo el mundo está abierto aquí. Entonces, esto sí que sería una manera también de trabajarlo. Y luego, has dicho también otra parte muy importante, la salud no solamente física, por supuesto, somos un compendio holístico de todo y al final el cuerpo, en realidad, lo natural es estar saludable, porque el cuerpo lo que busca siempre es esa homeostasis, de estar equilibrado, de buscar que tenemos la capacidad interna, como buena maquinaria que somos, yo siempre pienso que somos realmente un laboratorio, ¿no? De capacidad de poder sanarnos a nosotros mismos. Entonces, por supuesto, al final vemos que somos un todo, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones, y cuando no llegamos a eh, ser coherentes en lo que hacemos, pensamos y actuamos, el cuerpo se queja y el cuerpo entonces ya somatiza. Y ahí ya viene una enfermedad o ahí ya viene una dolencia, porque, Kat, es la única manera que ha encontrado el cuerpo de pararnos. Cuando ya no te puedes mover, ya te encuentras mal, es cuando decimos, ya no tengo un problema, tengo que asumirlo, una responsabilidad que estoy haciendo mal, ¿no? Y es cuando surge el cambio, ¿no? Por eso la enfermedad también es una manera de autoescucharnos, ¿no? Y una manera de ser Claro, consciente. claro. Por ejemplo, a mí me ha pasado, porque yo tuve una época en la que yo sufrí muchos ataques de pánico por situaciones de estrés familiares donde como que me estaban poniendo las expectativas. Yo tenía 18 años y 18 es como la edad donde ya tú eres adulta, ya tú eres mayor de edad aquí, allá, deberías tener tu cuenta en el banco, deberías estar empezando una carrera universitaria, son tantas cosas. Y yo, por ejemplo, en mi carta natal, por lo menos yo tengo Venus y Marte en Cáncer. Entonces, digamos que yo soy un poco sensible, a mí no me gusta que me presionen, a mí no me gusta que como que me pongan como, muévete, muévete, o sea, no. Mm, Y de repente como que me empezó a surgir eso y era la casualidad que cuando he estado bajo estrés, a mí me sucede siempre que yo sufro de mareos y yo tengo ujú, la luna en Aries. ujú, Entonces, yo no muy sé si bien. de repente ahí hay como una recepción mutua entre Marte en Cáncer y la Luna en Aries, y de repente, ¿sabes? Como el tema constante de que, no sé, me quiero resguardar, pero dentro de mi estrés ya estoy sufriendo. O sea, la mente, aparte, Sol Virgo, que es esta cuestión de la ansiedad, de pensar mucho hacia el futuro, de lo que tengo que hacer, de lo correcto, que yo no sé qué. Y cuando yo vi mi carta natal por primera vez, yo entendí tanto, nada más con la Luna en Aries. O sea, fue como, había situaciones que yo decía, claro, yo soy impaciente, me suele suceder eso, tengo la impaciencia y que la mezcla de Virgo con alguien en mi carta natal para mí ha sido tan contundente, o sea, esto de los mareos que a veces me dan cuando estoy bajo presión, cuando no Claro. estoy feliz, cuando estoy molesta, es una cosa que a veces me da y, y que es algo que todavía tengo que trabajar. O sea, Totalmente, pero mira, y has dicho una cosa también que conviene reflexionar. Una vez que lo conoces y te lo explican, es una manera también de poner un poco de paz, ¿no? Y hacer las paces con tus planetas, y hacer las paces con tu energía. Y sobre todo ser muy consciente de que cuando tú tengas esas situaciones que pueden ser externas o internas, que te lleven a un estado más de ansiedad, seas capaz de modularlo. ¿Por qué? Porque ya sabes que si no, ¿cómo te va a poder salir esa ansiedad y ese estrés? Esa energía yang, que viene del estómago, ¿vale? Al tener esa carga planetaria en Cáncer, te va a subir a Aries, a la cabeza, ¿vale? Ahí son los escapes de yang. Por eso se sufre mucho de dolores de cabeza. Aries es, digamos, el signo junto con Marte que desde el punto de vista anatómico representa la parte alta del cuerpo, toda la cabeza, claro, ¿vale? Cefaleas, migrañas, bruxismo, mucha gente que tiene esa parte, esa tensión la libera a través de esa tensión en los dientes, ¿no? Nocturna, generalmente. Son maneras que tiene el cuerpo de ¿qué? De liberarlo, la energía, ¿vale? Para encontrar de nuevo esa manera de equilibrarlo. Entonces, conociendo esto, es cómo te puedes tú auto misma prevenirte, ¿no? Y autocuidarte y saber bajar. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, yo tengo mi Sol en Leo conjunto a Saturno.
Y Saturno, en este caso, realmente es un maléfico, ¿no? Obstruye, restringe y me está haciendo, sufro de temas de hernias discales. Entonces, estoy siempre muy pendiente de cuando tengo a Saturno en tránsito haciéndome alguna cuadratura o algún aspecto a mi Saturno natal, porque es cuando noto que si no estoy muy atenta, mi sistema lumbar se vuelve a quejar. Entonces, es ir conociendo. Al final, consiste para mí, es una herramienta preventiva y Claro. de Pero, autoconocimiento. por ejemplo, un Sol conjunción Saturno, ¿no también te ayudaría, por ejemplo, a lidiar mejor con la vejez, por ejemplo? Si tienes un buen, bueno, en este caso el Sol está bien, podría ayudarme a envejecer mejor si yo tengo un Saturno saludable, ¿vale? Si yo me llevo bien con mi Saturno. Y es decir, me puede ayudar mi Saturno a ponerme mis límites, por ejemplo, a ser más asertiva, a tener mejor rutinas, a cuidar de mi salud, a cuidar de mi vista, porque también sé que el Sol rige la vista. Entonces, a cuidar mi tensión arterial, y mi corazón. Entonces, claro, si yo conozco esta información, Saturno me puede ayudar mucho. Si no le hago caso a Saturno, Saturno llegará un momento en que me diga, Lorena, estás convaleciente, como me pasó, que estuve 3 meses literalmente sin poder moverme. Que era mi Saturno diciéndome, no me has hecho caso. Claro, claro, Y totalmente. eso es interesante para verlo. Luego, por ejemplo, otra casa, ¿no? Que nos habíamos quedado en la casa 6, pero otra casa de la salud es la casa 8, ¿vale? La casa 8 es una casa escorpiana, está muy relacionada con todo el tema de las transformaciones, está muy relacionada con el tema de las intervenciones quirúrgicas. De hecho, es una casa que a la hora de hacer una carta leccional para ver cuándo convendría a una persona intervenirse quirúrgicamente, se contempla. Esa es otra parte, por ejemplo, de la astrología médica, ¿vale? Se utilizaba y se utiliza ahora para saber si tienes un cielo bonito para ti, para que ese día tengas una intervención quirúrgica mejor, más fácil. También está muy ligada, por ejemplo, con la sexualidad, tú lo sabes. Al final, la sexualidad forma parte también de nuestra salud, cómo estamos llevando nuestro tema de la sexualidad, cómo también estamos cuidando de nuestros órganos genitales, cómo estamos viviendo nuestros diferentes momentos de más fértiles, menos fértiles, ¿no? Otra casa también importante. Y luego la última es la casa 12. La casa 12 es bien conocida como la casa de las enfermedades crónicas, de los hospitales, de los retiros, de la renuncia, porque es la casa que tenemos a la espalda del ascendente, que no vemos, ¿no? Entonces aquí también pues se trabaja mucho esta carta, por ejemplo, en temas, pues por ejemplo, eh, muy relacionados con la salud mental, por ejemplo. Claro. Una carta A mí importante. me pasó una vez, yo tuve una consulta que era de sinastría, o sea, realmente era con dos personas, donde la chica me comentaba de que había durado mucho tiempo con esa pareja sin estar juntos, porque ella como que se había ido del país, y bueno, estaban como a distancia, ¿no? Y duraron como unos 5 años más o menos sin poder volver a estar juntos, ni siquiera hablar online, nada, o sea, estaban como totalmente alejados. Y luego ella como que había regresado a su país nada más por vacaciones y ahí se juntaron otra vez y ya son como una pareja otra vez establecida. Y ella me cuenta que de cierta forma él no se había comunicado con ella porque en esos 5 años él tuvo un accidente muy feo, que estuvo en coma mucho tiempo en cama, y obviamente no me puse a ver los tránsitos, no me puse a Sí, revisar nada porque eso ya sería cuestión, otra lectura, ¿no? Pero total. sí me llamó la atención que el chico tenía Júpiter y Plutón en la casa 12, Ujú. y era donde pasó Júpiter al regente de su ascendente, y tenía muchos planetas en Aries. Entonces era como que, wow, no quiere decir que tener muchas cosas en Aries o planetas en la casa 12 va a Sí, tener esto, ¿no? Pero hubiese sido interesante ver su revolución, hubiese sido interesante ver total. sus tránsitos, porque en algún momento en la vida le iba a tocar ese encierre, sea por enfermedad o sea o sea, como que lo buscara él mismo, y me llamó mucho la atención eso, la casa 12. Sí, esa casa 12 también es importante desde el punto de vista de la salud siempre contemplarla, ¿no?
y ver también en cuál es el signo en que se abre, y ver también el planeta regente. O sea, luego hay que tener, digamos que tienes que ver la carta con muchos detalles, ¿no? Para elaborar, digamos, eh, para elaborar un estudio donde le puedas decir a la persona en qué cosas tiene que prestar atención, ¿no? En qué tiene que cuidarse, qué puede hacer, qué nuevos hábitos tiene que tener. Eso es lo potente, ¿no? De la astromedicina, yo creo. A mí me Claro. encanta, por ejemplo, trabajar con consultantes muy jóvenes, ¿no? Por ejemplo, con niños, con infantes, con adultos, con adolescentes, donde de alguna manera tenemos la oportunidad, ¿no? De brindarles ese conocimiento temprano y que empiecen a ser muy conscientes de su autocuidado y de su salud, ¿no? Porque al Sí. final tampoco sabemos, o sea, es verdad que la astrología te da, es una técnica también predictiva, ¿no? No lo podemos negar que podemos ver cosas, pero también tenemos que ser muy prudentes porque nunca sabemos cómo se van a expresar ni manifestar los planetas. Hay tantas posibilidades, ¿no? El libre albedrío está, entonces yo siempre digo, está. Si tú estás en las mejores condiciones, por lo menos podrás afrontar las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, en el tema de la casa 12, yo una vez había hecho como un artículo donde prácticamente expliqué ejemplos de celebridades que tenían planetas en la casa 12. Obviamente no estaba hablando desde el punto de vista de salud, pero sí, por ejemplo, está Frida Kahlo, que ella había tenido todos sus eventos de salud, que son casi que a causa de accidentes, porque realmente ella no estaba mal físicamente, no fue algo heredado, no era un problema de salud interno en su cuerpo, era algo a causa de un accidente que le trajo muchos problemas ya después de adulta. Uh -huh. Y ella da la casualidad que tenía Mercurio en la casa 12. Entonces, una interpretación, por ejemplo, de eso, que no sea de salud, porque a veces muchas personas van a decir, planeta en la casa 12 quiere decir que por Sí. ejemplo, en el caso de ella, yo siento que sí tuvo su encierre, pero ¿qué fue lo que ella sacó de ese encierre, por ejemplo? Que fue Mercurio, la comunicación. Ella comunicaba cómo se sentía a través del arte, por ejemplo. Uh -huh. Un ejemplo. Otra persona que también tenía planetas en la casa 12 era David Bowie. No sé si sabes quién es. Sí, sí, sí. Él tenía, creo que era Sol y Marte, no recuerdo, sé que Marte sí, pero no recuerdo cuál era el otro planeta. Y él, primero su música de por sí fue bastante casadoso, muy de una energía así toda, eh, que parece como un sueño, que era como una Sí. imaginación, muy creativo también. Pero por otro lado, él ya en sus últimos años él estuvo enfermo y eso lo mantuvo oculto. Eso Uh no se lo -huh. explicó a nadie, o sea, eso no lo compartió. Eso también es muy casadoso, me Sí. parece. Eh, Sí, sí, luego ves esas sincronicidades, ¿no? Y explicas también esas necesidades, ¿no? Porque efectivamente los planetas también necesitamos que les demos esa vida y necesitan expresarse, ¿no? Y necesitan, digamos, poner en acción lo que nos regala, ¿no? Yo siempre lo digo, hay que entender la carta e intentar jugar de la mejor manera posible los elementos que nos han tocado vivir, ¿no? Y a lo mejor esa casa 12 la puedes transformar, ¿no? Y pues mira, a lo mejor lo puedes dar la vuelta y convertirte en un monje budista, por ejemplo, ¿no? O sea que siempre tiene, la carta siempre también vas a poder encontrar salidas, porque también tienes esas vías de escape bonitas, ¿no? De decir, pues si tengo más potente determinados planetas o determinada energía, o tengo una casa 3 9 bien bonita, voy a utilizarla, ¿no? Porque a lo mejor me claro. va a poder ayudar a través de la comunicación, a través de la filosofía, a través del misticismo, ¿no? A dar salida, ¿no? Por ejemplo, el otro día tenía una consultante que tenía el nodo sur en la casa 12, hablando de la 12. Bueno, desde el punto de vista kármico, es el mejor punto donde puede estar un nodo sur. ¿Vale? Es verdad que no vas a estar trabajando siempre con la materia, con la abundancia, pero sí es muy espiritual. Si esa persona es capaz de llevar una vida más espiritual, en lo que ella sea espiritual, ¿no? Más que le conexione con algo más allá, seguramente tenga capacidad de dar resolución a los problemas que pueda tener de salud, porque está tocando los nodos el eje 12-6. Entonces, de alguna manera es dar pautas. O sea, yo creo que lo importante, lo bonito de la astromedicina es asesorar,
dar pautas, que la gente luego las pueda ir incorporando. Claro. Y otra cosa también es que a veces tener tránsitos o planetas en esas casas que nombramos, la 6, la 8 o la 12, tampoco significan, por ejemplo, enfermedades. Puede significar personas que se enfoquen en medio de la salud, es decir, que son doctores, enfermeras, que no sé, Total. nutrición, etcétera. O sea, no siempre es voy a enfermarme porque tengo este planeta aquí. No, no, no. Por Sí, eso, porque nunca sabes cómo se va a desenvolver esa energía, ¿no? Cómo se va a claro. manifestar. Sí. Bueno, otra pregunta que me gustaría que comentáramos un poco son como, como esas correlaciones que representan los signos zodiacales del cuerpo, que me parece súper bonito y poético. Así que si quieres comentarnos un poco sobre Y eso. esa es la mujer o el hombre zodiaco, que ya parte de la época, como te comentaba, helenística, ¿no? Ya veían esa correlación. Entonces, imaginamos el cuerpo humano, ¿no? Empezamos por el mandala zodiacal, empezaríamos por la energía cardinal de Aries, ¿no? Entonces, Aries representa toda la zona alta de la cabeza. Está representado el cráneo, está representado toda la musculatura y los nervios que rodean a la cabeza, el maxilar superior, los órganos de los sentidos. Aquí también corrigen el sol y la luna, que son las dos luminarias, ambos ojos, toda la musculatura, digamos, de acción, por ejemplo, los maseteros, ¿no? Luego tendríamos a Tauro. Tauro dirige la zona baja de la cabeza y todo lo que sería el cuello. ¿Vale? Entonces aquí la energía de Tauro, desde el punto de vista de la astromedicina, nos hablaría de la boca, del paladar, de la lengua, de la garganta, de la tiroides, de las cuerdas vocales, de la voz, también es muy importante, de todo el trapecio. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, se ve que cuando hay mucha energía de tierra, mucha casa 2 o mucho Tauro, la gente suele tener la tensión muy acumulada en toda la zona cervical. Rige las vértebras cervicales, de la C1 a la C7, por ejemplo. Eh, Luego tendríamos a Géminis. Géminis junto con Mercurio, porque aquí hay una no solamente son los signos, sino también son los planetas que son los que movilizan la energía, ¿no? Entonces tendríamos a Géminis, que representa toda la parte del sistema respiratorio y sistema nervioso, ¿vale? Mercurio en este caso es el encargado como planeta de los impulsos de nerviosos, de las conexiones sinápticas, junto con Urano, por ejemplo. Estos son los planetas que habría que siempre contemplar a la hora de ver si hay alguna predisposición a ese desequilibrio desde el punto de vista del sistema nervioso, de la ansiedad, del estrés, etc. Entonces, Géminis tenemos toda la zona del pulmón alto, ¿vale? Toda la parte de los pulmones altos, los alveolos, los capilares, ¿no? Los bronquios, todo estaría representado por Géminis, toda la zona de la escápula, los hombros, los brazos, los dedos. De hecho, mucha carga geminiana, yo siempre aconsejo mucho trabajar con las manos, ¿vale? Porque necesitan ese movimiento rápido. Y en esa ejecución rápida es una manera de equilibrar ambos hemisferios cerebrales, con lo cual lo que ayuda a es equilibrar el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Vale? Por ejemplo. Luego tendríamos a Cáncer, ¿no? Cáncer rige toda la zona de lo que sería pulmón bajo también, toda la pleura y membranas, los pechos, todo el sistema también digestivo, el estómago, la mucosa digestiva, ¿qué más? El útero, muy importante también contemplar la energía de Cáncer, sobre todo cuando se está embarazada, cómo es la nutrición, ¿vale? Eso, el pecho al final es la leche, lo que nutre, cómo nos nutrimos. Luego tendríamos a Leo, la energía de Leo también es corazón, ya sabes, el sol es el órgano que representa el corazón y aquí sería también todo el sistema circulatorio junto con Acuario, ¿vale? Porque las polaridades también las tenemos que tener en cuenta. Entonces regiría todos los capilares, la circulación y la columna vertebral en la zona, digamos, dorsal, que sería también correspondencia con el signo de Leo. También está muy relacionado, por ejemplo, con el timo, también, que está en la zona de aquí. Luego tendríamos a Virgo. Virgo es el que rige todo el sistema digestivo también, sobre todo intestino delgado. Virgo es una energía analítica, es la que separa, es la que se encarga de separar una vez que se ha hecho la digestión qué alimentos tienen que ir
a sangre y qué alimentos tienen que ser desechados, con lo cual es como una energía muy limpia, muy pura, muy relacionado también con el sistema nervioso, al ser corregente también Mercurio aquí. También muy relacionado con la vesícula biliar y el bazo, por ejemplo. Luego tenemos a Libra, que son Libra los riñones. De hecho, según en medicina china, los riñones también es la energía del miedo y generalmente cuando hay momentos de estrés, de miedos, de incertidumbre, se sufre, por ejemplo, mucho de lumbalgia. ¿Vale? Es esa zona baja de las vértebras lumbares, también junto con la energía escorpiana que representa también el coxis, ¿vale? Está muy relacionado también con las glándulas suprarrenales, por eso de ahí el miedo, que también corrige, por ejemplo, Marte, y todo el sistema geniturinario, ¿vale? Aquí también sería importante ver cómo tenemos la carga en Venus y en Libra, si estamos, por ejemplo, contemplando pues cistitis recurrentes o problemas, por ejemplo, en el tracto genitourinario. Luego tendríamos la energía de Escorpio. Escorpio ya sabes que está asignada a todas las zonas oscuras del cuerpo, ¿vale? Todos los huecos, todas las oquedades, ¿no? Entonces la nariz, por ejemplo, es escorpiana. Eh, Luego también es verdad que, por ejemplo, desde el punto de vista morfológico, la nariz está tiene una forma parecida al pene, que también lo corrige o lo corrobora la energía de Escorpio. Escorpio también es el intestino grueso, es el colon, es los desechos, ¿no? Por eso esa parte también importante entre la casa 2 y la casa 8. Todo lo que excretamos, ¿vale? Todo lo que tiene que ir fuera es escorpiano. Por eso también de esa transmutación. Muy relacionada también con la energía sexual, con lo cual rige también todos los órganos genitales. En este caso también para el hombre muy importante ver la energía para ver temas también de próstata o temas, por ejemplo, de calidad de espermatozoides, por ejemplo, también. Luego, Sagitario nos rige ya toda la zona que separa el tronco de las piernas, será relacionado con el coxis, con las caderas, con el nervio ciático, con el muslo, toda la zona del muslo, ¿vale? También está corregida por Sagitario, con el hígado, porque en esta parte sería más por Júpiter, y también en Sagitario, junto con la energía de Leo y la energía de Acuario, estaríamos contemplando cómo está el sistema también circulatorio y nervioso, porque aquí hay también una correspondencia con la musculatura. Luego tendríamos a Capricornio, que es la estructura ósea, ¿vale? Por ejemplo, Saturnina, ¿no? Esa rigidez, esa estructura, esta en los huesos, ¿no? También podemos valorar cómo tiene el cabello, cómo tiene la piel, cómo tiene las uñas, porque al final, ¿qué es? Saturno es una barrera, es un límite. Y el límite que tenemos del cuerpo, por ejemplo, es la piel, que nos separa el exterior del interior, ¿no? Entonces aquí también podríamos verlo, por ejemplo, Capricornio, también el tema de las rodillas es muy importante, el tema de los dientes, también la estructura ósea. Acuario, sistema también de circulación sanguínea y está correspondido con lo que sean las pantorrillas y los tobillos. Y por último, ya acabaríamos con Piscis, que a Piscis aquí le tenemos en todo el sistema linfático. Es muy importante mover la linfa, qué trabajo linfático puede hacer una persona. Por ejemplo, aquí gente que tenga mucha carga de agua y un Piscis también potente, yo siempre les recomiendo masaje linfático, porque agradecen mucho ese movimiento y ese retorno de la linfa. Y todo lo que tiene que ver también con los ganglios, todo el sistema ganglionar y los pies y los dedos de los pies. Eso sería, digamos, el hombre zodiacal resumido. Sí, no, es increíble, o sea, me parece tan bonito como si uno se aprende el orden de los signos zodiacales, prácticamente te puedes aprender la zona de esos signos zodiacales, ¿no? Como que, ok, Aries el primero, la cabeza, lo que está arriba, ¿no? Y así vas Eh, bajando y me parece súper genial. Incluso yo tengo un libro que te he comentado que se llama Body Astrology, que es de Claire Gallagher. Ella, incluso ella le daba como a ciertas partes del cuerpo relaciones con dos signos, como comentaste, por ejemplo, lo de la nariz, que comentaste que no es solamente de repente Géminis o Tauro, sino que también se involucraría Escorpio. Escorpio. Entonces ella sí comentaba que habían sí cosas que donde sí se mezclaban ciertos signos, incluso planetas también Sí. eh, se relacionan dependiendo. Y creo que los planetas también tienen significados como de forma individual, ¿no?
Sí, los planetas son la energía que canalizan los signos, entonces generalmente va muy acorde con lo que corresponde desde el punto de vista físico, los signos, pero los planetas, digamos, están más relacionados desde el punto de vista orgánico, ¿vale? Cómo actúan, cómo es internamente el cuerpo, ¿no? Por eso, por ejemplo, se asocia más a los órganos fundamentales, ¿vale? Al hígado, al páncreas, al bazo, al timo, todo. Entonces hay que Claro, trabajar y efectivamente hay una corregencia. No somos puristas y solamente uno, sino que eh, colaboran, ¿no? Porque al final el cuerpo no es otra cosa que un sistema holístico, o sea, trabajando de manera conjunta, ¿no? claro. Y obviamente Y teniendo cuando en falla uno, cuenta falla toda otro. la carta, me imagino, Sí, siempre. totalmente, hay que tener. Claro, al final, desde el punto de vista de la astromedicina, tienes que contemplar toda la carta porque es como, esto es como, por ejemplo, un médico, ¿no? El médico cuando te vas a consulta te tiene que valorar. Luego hay especialistas, ¿vale? Pero un médico de cabecera tiene que valorarte en conjunto, ¿no? Cómo estás funcionando tú en conjunto? Pues es lo mismo. Y al final, a mí me gusta mucho ver la carta astral como un astroscopio, ¿no? Eh, es decir, nosotros a día de hoy podemos recurrir a técnicas para hacer visible lo que es invisible, ¿no? Vamos y tenemos una mamografía, una ecografía, una radiografía, pues la carta astral sería como ese astroscopio, ¿no? De poder ver la energía, digamos, que tiene esa persona de nacimiento, ¿no? Claro, y otra cosa que me parece súper importante resaltar es que no siempre los regentes, en este caso, o las correlaciones que se puedan ver, no siempre es negativo. Como que pienso también, porque yo había leído una vez que, por ejemplo, el signo que tengamos en el ascendente o el signo que tengamos en medio cielo, a veces puede hablar de esa área del cuerpo que por la que llamamos la atención. Como que había esa cuestión. Como que no siempre hay que verlo de forma trágica, que tienes problemas de No. corazón. A veces puede ser que el corazón sea lo más saludable que tienes en tu cuerpo, ¿no? Entonces, y una anécdota que quería contar era que, por ejemplo, yo tengo ascendente acuario y entonces el área de acuario, como comentaste, vendría siendo en la parte de tobillo Las hasta la pantorrillas, rodilla, pantorrilla, toda uh-huh, esa área. Y toda esa justamente parte. allí es donde yo tengo la gran mayoría de mis tatuajes. Y esto no fue planificado. Esto no fue que, ay, tengo ascendente acuario, me voy a hacer tatuajes ahí. No. O sea, yo me hice los tatuajes antes de descubrir la carta natal. Fíjate. Entonces, cuando yo descubrí eso, mi ascendente acuario allí, y esta cuestión de que, ok, puede ser lo más llamativo, lo más bonito que se tenga, o lo más saludable, me llamó la atención eso de que justamente era lo... Sí, porque además tampoco es un sitio muy habitual para hacerte unos tatuajes, ¿no? Porque es muy acuariano también, ¿no? Sí, Es más de paso. disruptivo. Bueno, mi razón particular fue porque yo decía que esa iba a ser la zona que menos me iba a doler. Mm, Y así fue, yo no sufrí. O es sea, verdad. casi ni se sentía. Y entonces, mientras que hay personas que se hacen, yo diría que aquí sacando conclusiones, tal vez los escorpianos son los que les gusta arriesgarse y se hacen todo un tatuaje en la espalda donde más les duele. Yo me acuerdo Sí, una vez que escuché a un amigo que me decía, es que hacerse tatuaje es como sadomasoquismo, porque es como que disfrutan el dolor y yo, bueno, ahí sí no estoy de acuerdo porque yo me los hice fue en la zona donde yo sabía que iba a doler menos o lo que decían los tatuadores que iba a doler menos porque no había órganos, por ejemplo, o sea, no era el estómago, que ahí puede doler claro. mucho. Mm. Era puramente músculo y incluso en las partes cuando a veces tocaban los huesos, dolía mucho. O No, sea, claro, imagínate, en las zonas de los maléolos de los tobillos es una zona donde realmente está muy sensibilizada y tiene hueso ahí, eso duele. duele mucho. Pero mis tatuajes son más hacia, no hacia donde está el hueso enfrente de la pierna, sino más Sí, hacia el músculo atrás, la pantorrilla, la sí, todo lo que... pantorrilla prácticamente. Entonces Sí. ahí es un factor interesante. Pero bueno, Mm. comentando esto de la parte saludable, eso también se puede ver en la carta, por ejemplo. Sí, claro, tú al final puedes ver qué grandes, qué grandes colaboradores tienes, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, por ejemplo, yo soy ascendente Virgo, tengo planetas bastantes en Virgo y tengo Mercurio. Ahí está muy dignificado mi Mercurio. Yo sé que debo ser muy consciente de mi sistema nervioso.
¿vale? Pero mi Virgo y mi Mercurio bien utilizados son los que me están ayudando, ¿no? A ser muy analítica en lo que como, a buscar siempre, digamos, lo que me venga bien a mi cuerpo. Entonces, es como al final te relacionas con él, ¿no? Con los planetas. Y esto es Claro. bonito conocerlo por lo que decíamos, en la parte preventiva. Luego hay cosas que yo, por ejemplo, en carta no voy a mirar, ni voy a decir, ¿vale? Hay cosas, por ejemplo, que yo me niego. Eh, un tema que puede ser muy escorpiano, ¿no? El tema, por ejemplo, de la muerte, ¿no? Pues yo, sinceramente, no es mi punto importante para nada, ni lo querría valorar. Tampoco he tenido nunca un consultante que me lo haya preguntado, ¿eh? Pero son cosas que, por ejemplo, no miraría en carta o no miraría en carta tampoco si no ha habido antes un acuerdo con una persona, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de cuando trabajo con cartas de niños, siempre pido que haya una charla con el menor para explicarle por qué quieren trabajar la carta astral, cuáles son los motivos y pedir de alguna manera ese consentimiento. Porque para mí, como para todo, debe ser también un tema de respeto y la energía al final es un tema para mí sagrado igualmente. Entonces son cosas que yo trato siempre con mucho cuidado. Claro. Y por ejemplo, se pudiera saber si alguien estando sano le va a dar una enfermedad, sea con los tránsitos o algo, o si esa enfermedad, por ejemplo, si te ha tocado pacientes o clientes que ya tengan algo, se puede saber si va a ser algo, como quien dice, de ahorita, o si va a ser algo crónico. Puedes ver si tiene esa persona mucha energía en elementos o carga, por ejemplo, para que sea una energía más fija, ¿vale? La energía fija está más relacionada, por ejemplo, con enfermedades crónicas, mientras que la cardinal o la energía más activa es más agudo. Eh, puedes darle información, ¿vale? Yo no soy nunca categórica, ¿vale? Porque en el fondo también limitarías mucho la evolución de la capacidad sanadora de esa persona. ¿Vale? Entonces, lo que sí que es importante es alentarles a ese cuidado que tienen que hacer, ¿vale? O a prestar más atención, ¿vale? Esto se puede ver, por ejemplo, con los tránsitos o con una revolución. Me he encontrado con casos donde pues se veía por revolución que había grandes probabilidades de pasar por algún momento de cirugía o un momento más crítico y al final corroborarlo con esa persona que sí, que efectivamente tuvo que asumir una intervención. Pues prepárate de antemano desde el punto de vista mental, desde el punto de vista físico, para poder estar en las mejores condiciones. De hecho, esta persona me solicitó también que le hiciera una lectura de cuándo sería el mejor día para intervenirse. Entonces, vas viéndolo, ¿no? Pero sí, puedes también viendo un poco, por ejemplo, la evolución. Un ejemplo menor, por ejemplo, eh, nada trágico, pero cuando enfermas, ¿no? Te pones mala porque estás con gripe o porque estás con gripe, imaginémoslo. Sería interesante, por ejemplo, ahí contemplar el ciclo lunar, ¿vale? Tienes que ver en qué momento has iniciado con la gripe o con tu virus y hacer un seguimiento. Si no se te pasan en 7 días, que sería la fase, digamos, lunar, tienes que esperar a ver si a los 14 días hay una recuperación, ¿vale? Que sería lo esperado. Si vemos que con las fases lunares después de 28 días esa persona no ha mejorado, seguramente ya lo va a ser más solar, que es lo que llamamos el ciclo del sol. Y aquí va a tener que, digamos de alguna manera, no solamente que tarde un poco más en recuperarse, sino, y esto es súper importante, que tiene que dedicar más tiempo a esa recuperación, ¿vale? Porque ¿qué ocurre? Que cuando nosotros abordamos una enfermedad, el cuerpo en realidad está en un estado de alerta, de lucha, tiene que volver luego a recuperarse. ¿Qué solemos hacer? Cuando estamos bien, volvemos otra vez a ponernos a trabajar, a hacer nuestro día a día y no nos damos el tiempo suficiente de descanso. Y Claro. esto sí que tendríamos que ser muy consecuentes, ¿no? Porque de hecho, si no, al final lo que sufrimos son o recaídas o que no llegamos nunca a recuperarnos bien Sí, porque no le totalmente. hemos dedicado el tiempo, porque el cuerpo necesita un tiempo, ¿no? Para recuperarse. Sí. Por ejemplo, a mí me pasó con respecto a la revolución solar. Obviamente, yo no sé nada de astrología médica, pero sí me llamó la atención que esta chica tenía
el ascendente, tenía Marte muy cerquita del ascendente, que digamos que el ascendente vendría siendo la apariencia, y tenía Venus conjunción Plutón. Entonces, obviamente, esto puede significar muchas cosas. Pero yo me acuerdo que yo le di varios ejemplos y entre uno de ellos le dije, bueno, Venus conjunción Plutón puede ser una transformación en la belleza. Marte en el ascendente tal vez hay un cambio drástico en el look, en cómo tú luces. Pues es un ejemplo que le di. Y resulta ser que ella me comentó que ella tenía bastante tiempo reuniendo dinero para poder hacerse una cirugía estética. Y yo le dije, es muy probable que este año se dé. Eso, claro, Ujú. pero es como siempre lo que hemos dicho, o sea, esto se ve siempre en contexto con lo que te cuenta el paciente, porque Marte en el ascendente puede significar tantas cosas. Esas cosas, sí. Venus conjunción Plutón puede ser tantas cosas. Yo me acuerdo que le comenté, puede ser una transformación con respecto a las amistades. Tal vez te das cuenta, hay una decepción o hay un cambio drástico. Me acuerdo que habían otros temas también que se salía que se iba a cambiar de país, se iba a mudar. Fue uno de los ejemplos que le di y ella me comentó, pues sí, justamente estoy como en una especie de limpieza de contactos, de personas que he Ujú. conocido que quizás me di cuenta, ¿sabes qué? Que no. No era lo que yo esperaba o quizás no me sirve ese tipo de relación. Y fue, ok, también, digamos que también formó parte de lo que ella estaba viviendo. Algo que me llamó mucho la atención también, que ya eso sí es otra cosa, fue una chica que no le pudo hacer una lectura porque realmente ella no lo solicitó, pero sí me comentó, eh, fue durante Mercurio retrógrado y por eso me escribió y fue como, ¿será que esto es Mercurio retrógrado? Yo le dije, hubiese sido genial poder ver tu carta, ver los tránsitos, cómo se están afectando a ti. No recuerdo ahorita su carta, ella como que me lo comentó, o sea, me lo mostró, pero ella me comentó que ella estaba viviendo en otro país y ella trabaja haciendo delivery, es decir, en bicicleta. O sea, que ella hace su Ujú. bolso, se carga todo atrás y va en su Sí. bicicleta. Pues resulta ser que ella estaba bien, ella trabaja en compañía con alguien más y resulta que justo el día que Mercurio empezó a retrogradar, ella se desmayó mientras estaba manejando la bicicleta. Y ella lo primero que hizo fue escribirme qué significa esto, porque ella cuando se despertó tenía que ser unos enfermeros, ¿sabes? Como que ella no entendía qué había pasado. Obviamente yo no le supe decir, le comenté, bueno, allá te recomendaría que vayas al doctor, porque no te puedes quedar así, evaluar qué fue lo que pasó. Obviamente ya se había recuperado, incluso me mostró una foto, ella tuvo muchos golpes, porque ella Sí, cayó. Cuando sí. tú te desmayas, no es como que puedes poner los brazos, o sea, literalmente te vas con Ujú. todo, o sea, caes. Sí, Y sí. fue, wow, aquí yo me imagino que esto también se pudiera ver, porque no siempre las enfermedades son, Bueno, mirar ahora, tenemos a Marte retrógrado, que cuando Marte está retrógrado, cualquier planeta retrógrado, en este caso Marte es mucho más doliente, ¿vale? Es decir, puede ser más dañino. Al estar en Géminis, se está viendo que hay muchísimo más tendencia a temas, por ejemplo, respiratorios, toses secas, ¿no? Marte seco, irrita, bronquitis, bronquiolitis. Luego también hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, Marte, significador natural de cuchillos, de lo que corta, de agujas. ¿Dónde está en la energía de Géminis? Géminis, ¿qué son? Brazos, cortes en los dedos. Yo me he cortado el dedo, jamás me lo había cortado y ha sido con este tránsito que tenemos aquí de Marte, ¿no? Yo siempre también digo, hay que tener, por ejemplo, mucho más cuidado con la velocidad a la hora de conducir, ¿vale? Al final la energía geminiana es una energía mercurial, es una energía rápida, rige la casa 3. La casa 3 también está relacionada con los viajes cortos, con las distancias cortas, con movimiento. Marte está asociado a la velocidad, ¿vale? Entonces aquí, pues tener más atención a la hora de conducir, por ejemplo, ¿no? No te va a decir que vayas a tener un accidente, pero si estás al volante, pues hay que prestar también más atención. O sea, claro. que sí que podemos coger cosas prácticas, ¿no? En nuestro día a día. Y por ejemplo, ya cuando te ha sucedido personas que acuden a ti como último recurso, me imagino. Por ejemplo, ¿te ha llegado alguna paciente que los doctores le digan que no saben por qué tienen lo que tienen? Por ejemplo. Sí, esos son casos muy habituales. O sea, a ver, poca gente conozco a día de hoy de momento, ¿no? Porque estoy convencida de que va a ir cambiando.
de que te pida una consulta de astromedicina. Yo generalmente lo que hago es consulta de lectura astrológica, pero siempre al final meto mucho tema de salud, ¿vale? Porque es lo que me gusta también. Pero sí, efectivamente, cuando se recurre a la astrología médica, para bien corroborar un diagnóstico, ¿vale? Que ya has recibido y intentar encontrar otra respuesta, ¿vale? Al final el ser humano también somos mercuriales, somos racionales, necesitamos esa información. ¿Qué ocurre? Que también da bastante paz y serenidad, ¿no? De decir, vale, a lo mejor tienes una persona delante de ti que ha sido diagnosticada o que se ve que hay cierta lentitud en el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? En cartas de niños. ¿Y esto por qué puede deberse? ¿No? Entonces, cuando tú a la persona le explicas que efectivamente en carta estás viendo que tiene un Mercurio que está retrógrado, que no está bien posicionado, que también tiene un Urano en la cúspide a su ascendente, que la luna por el ascendente védico también indica cierta lentitud a la hora del aprendizaje, te da cierta paz. ¿Vale? O sea, para mí también esa es la parte importante de la astromedicina, que también te ayuda a encontrar esa paz, ¿no? De decir, bueno, hay cosas que no las puedo evitar, que no he hecho nada malo, sino que, bueno, viene, pero que otras cosas tiene buena en carta, ¿no? Para poder dar también salida a esto, ¿no? O, Claro. mira, muy recientemente una consultante me comentó que su padre había sufrido un accidente cerebrovascular que sí se podía ver en carta. Entonces, al final vas encontrando y dices, hombre, tiene bastante patrón para haber podido tener efectivamente un accidente. En este caso yo veía mucho más de corazón, cardíaco, ¿no? Al final, bueno, también está muy relacionado con la circulación sanguínea, ¿no? Pero tenía muchísimo fuego en carta. Si no sabes gestionar esa energía, pues sí que puedas tener mayor predominancia. Claro. Y por ejemplo, se pudiera saber si las enfermedades que tienen son a causa, por ejemplo, contagio o biológico o heredado o emocional, por ejemplo. Sí, a ver, aquí habría que trabajar también la carta en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, emocional, tendríamos que ver cómo es el agua. Si es una persona que tiene agua, que no tiene agua, que también puede ser, o tiene en detrimento o en defecto. Luego, por ejemplo, en el tema de los virus, cómo tienes a Mercurio, porque también es la comunicación, el transmisor, pero Neptuno es el planeta que rige todo el tema de la virulencia, ¿no? De los virus, de las bacterias. Entonces sí que se pueden ver cosas, ¿no? Eh, Nunca categóricas, Kat. Yo ya sabes que en esta parte no soy categórica, pero sí que puedes ver tendencias Claro. Por o ejemplo, patrones. en el libro que yo tengo, obviamente este libro está más enfocado en la nutrición, en la alimentación. Entonces me llamó mucho la atención que ella colocaba como cuadros, segundos elementos, más que todo, donde especificaba que habían comidas que subían la energía de ese elemento, Ujú. como también habían comidas que la bajaban y otras que Ah, como las modulaban, ¿no? Las controlaban un poco. Y me acuerdo, yo tuve una conversación con un compañero que también es astrólogo, que comentamos que yo, por ejemplo, tengo la luna en Aries, a mí no me gustan las cosas picantes. Entonces era como, ¡ah! Qué loco, tienes la luna en Aries, ¿cómo no te va a gustar? Y yo no tengo tolerancia de comida picante, no me gusta. Incluso algo que no se considera picante, pero yo soy como sensible a eso, vendría siendo la pimienta, no la ujú, tolero. O sea, para mí eso es picante. Entonces a veces ujú. es como que, pero ¿cómo si tienes la luna en Aries? Y otra cosa que comentaba el libro era, ok, algo que modulaba o como que era una parte más sana para la energía del fuego era el limón. Y yo soy fan del limón. Entonces Mm. era como, ok, ahí está mi luna en Aries, ¿sabes? Lo único fuego que yo tengo quizás manifestándose un poco, yo soy fan. Yo hago limonada, el pie de limón me gusta mucho, todo lo que sea cítrico me gusta, ¿sabes? Como que me llamó la Sí, atención eso. claro, es que la astrología médica también la puedes correlacionar con el tema de la nutrición. Al final estás trabajando los elementos, ¿no? Un elemento fuego es un metabol. Si tienes mucho fuego en carta, ¿vale? Imagínate, lo puedes tener planetas que sean personales, que te representen, que te digas, tienes mucho elemento fuego. Es un elemento, como decíamos, colérico, con un metabolismo rápido, ¿vale? Generalmente a estos elementos no les conviene ingerir comidas que sean o muy acidificantes,
¿vale? Porque ya de alguna manera están potenciando aún más el fuego dentro, ni que sean llamificantes, energetizantes, ¿vale? Todas estas especies que tú mencionas lo que te hacen es sufrir el fuego, subir el fuego interior, Claro, ¿vale? El limón, cuando tú ingieres el limón, que podemos pensar que es ácido, cuando tú lo ingieres, en realidad lo que está haciendo es ayudar al cuerpo a tener un pH alcalino, ¿vale? Con lo cual está modulando ya de por sí esa energía. Entonces, ves esas correspondencias, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, en la lectura de la carta, yo empiezo por esta parte, ¿no? Al final, los 4 elementos te van a dar también una pauta de cómo trabajar desde el punto de vista también energético, nutricional, físico, para no saturarlos ni sobreexcederte. claro. Por ejemplo, a mí me llama la atención también de que uno de los ejemplos que daban que era súper dañino para quienes tengan bastante elementos de fuego era el café. Y a mí me pasa que a pesar de que yo lo único en fuego que tengo es la luna en Aries, cada vez que yo tomo café, sobre todo caliente, a mí me da ansiedad, se me pone el cuerpo como que tengo así y no me gusta. Y yo soy fan del sabor del café, o sea, no hay algo que me gusta mucho, sobre todo si está frío por cuestiones de que me quemo muy fácil, porque no sé De baja esperar. temperatura. Exacto. Pero resulta ser que yo descubrí hace poco que el café frío es como mucho más potente que el caliente, porque quizás lo caliente como que lo rebaja y me cae mal, me cae muy mal, me da ansiedad, aparte que yo no soy una persona necesariamente activa físicamente y cuando tomas café la idea es porque necesitas seguir haciendo cosas y yo es nada más por favor. Entonces, sí fue algo que me llamó mucho la atención, eso del café. Se pudiera saber, por ejemplo, la cura específica para una persona según su carta natal o según su enfermedad, diagnóstico. Yo aquí trabajaría con la energía siempre, pero la cura, como he dicho, no me metería a hacer ningún tratamiento, ¿vale? Claro, Por esa parte también. A ver, aquí yo respeto muchísimo cada parcela y cada profesión y para mí el tema de los médicos es algo que respeto y no interfiero. O sea, incluso en todas las lecturas siempre lo que recomiendo, porque a veces sí que recomiendo apoyos naturales de aceites esenciales o flores de Bach, pero siempre digo lo mismo, esto por favor siempre contémplalo y trabájalo con tu médico de cabecera o con tu especialista, ¿vale? Porque no vaya a ser que a lo mejor te pueda repercutir en algo. O sea, aquí hay que ser muy, muy prudentes. Para mí la cura, en principio, la cura, Kat, empieza por uno mismo también, ¿vale? Entonces, si la carta astral con esa lectura ayuda a esa persona a ser más responsable, a ser más coherente, a que tenga nuevos hábitos, nuevas pautas, ya inicias un buen camino para la sanación, ¿vale? Es volver un momento a lo que decíamos anteriormente. Nosotros somos los principales responsables de nuestra salud. De hecho, he visto gente que tiene unas cartas con una energía bellísima desde el punto de vista de la salud, porque tiene unos planetas como el Sol, la Luna o los planetas por triplicidad de ascendente que te van a dar un poco, digamos, la pauta de dónde va a estar de sus 0 a sus 30, de los 30 a los 60, lo puedes dividir por años, ¿vale? De cómo va a estar, pero si luego no hace nada por mantener y tener unos buenos hábitos, da igual los planetas que tengas, ¿vale? O sea, no te van a ayudar, están allí, pero tú tienes que poner desde luego de tu parte, ¿no? claro. Por ejemplo, una vez yo leí un comentario de un astrólogo que me acuerdo que todo el mundo le cayó encima porque no le parecía, que ella decía que sentía que las personas que tenían dominantes de agua eran más tolerantes al alcohol. Yo siento que es lo contrario. A ver, para mí ni una cosa ni otra. Tendrías que ver realmente la carta al completo, ver esa capacidad. A ver, el alcohol para mí, en realidad, si me preguntases, no lo deberíamos de tolerar nadie. O sea, sabemos que no hace bien, ¿no? Al organismo. De hecho, es un principal componente de deshidratar al cuerpo, con lo cual todo lo contrario. Lo que necesitamos es hidratarlo con agua, no con bebida alcohólica. Eh, Luego oyes cosas y realmente es donde no hay, digamos, ningún sustento, ¿no? Claro, Entonces hay que tener siempre, yo creo que mucho cuidado con lo que siempre transmitimos, ¿no? Desde el punto de vista como astrólogos, como
como terapeutas. O sea, ser muy, muy prudente con lo que hacemos, porque al final tenemos delante una persona con sus sentimientos, con sus emociones, y nunca sabes, ¿no?, cómo va a recepcionar el mensaje que tú le estás dando, ¿no? Claro, Y sí. eso es una parte responsable también. Yo, por ejemplo, yo sentía que, o sea, si vamos al caso de quienes tienen más resistencia al alcohol con respecto al elemento dominante o la eh, temperamento, o sea, yo decía, ¿por qué va a ser el que tiene agua el que resiste más? No debería ser al contrario, que somos más sensibles, quizás los más que pueden caer fácilmente en una adicción, en búsqueda de... Ahí lo puedes ver con Neptuno, ¿vale? Por ejemplo, un Neptuno potente en carta que está haciendo un aspecto al ascendente, sí que hay ciertas, digamos, facilidades, ¿no? Para lo que tú decías, para hacerte adicto a sustancias muy neptunianas, que al final lo que hacen es alterar el estado de conciencia, ¿vale? Te puedes ir a estados de conciencia, como pueda ser, pues ya lo sabemos, el alcohol y las drogas, pero otra manera te puedes hacer adicto a tener estados de conciencia diferentes haciendo cosas que no son perjudiciales, ¿no? Puedes hacer una respiración de breathwork o puedes, digamos, hacer otras técnicas, ¿no?, meditativas que trabajen esa energía neptuniana, ¿no?, y pongan en movimiento también toda tu energía, por ejemplo, Kundalini. Entonces, si tienes que hacerte adicto, hazte adicto a las cosas que te van a hacer más beneficio para ti, ¿no? Claro. Eh, Y al final pero todo bueno, exceso siempre es negativo, o sea, incluso hasta en la salud, incluso una persona que se esté operando todo el tiempo, no es por bueno, va, supuesto, ¿sabes? no. Como que, Mira, aquí me remito a Aristóteles, la virtud está en el término medio. Igual de malo puede ser irte a un extremo que al otro. O sea, y aquí lo que comentábamos, a gente con mucha energía, muy perfeccionista, muy saturnina, muy rígida. Puedes ser muy rígida y tener unos hábitos buenísimos, pero al final te estás dejando también una manera muy importante de disfrutar, ¿no? Si al final te sales de la norma y de la regla, estás inhibiendo un deleite y el deleite forma parte del cuerpo también. O sea, tienes que estar más venusina, tienes que darte más placer, tienes que dejarte a veces, ¿no?, transgredir un poco. Entonces, en el fondo somos de verdad una energía que estamos continuamente bailando, ¿no? claro, Y hay que buscar esa coherencia, esa disonancia que hay allá. sí, es como dices, somos seres complejos, impredecibles, moldeables, ¿sabes? Como que, Mm, sobre todo mientras más jóvenes, más sí. moldeables, pero sí siento que como que uno pudiera dar una regla tan específica como lo que todo lo que hemos hablado, solo porque tengas una posición en la carta natal. No, es una barbaridad. A ver, Kat, detrás de esto hay muchísimas horas de estudio, muchísimas horas de estudio, de verdad. O sea, para mí es como, y estás continuamente, yo estoy continuamente estudiando y observando y ratificando y viendo. Y no puedes decir porque tengas un aspecto, hay mil otras cosas que rompen la regla. Esto es de verdad tiempo de dedicación y con cierta rigurosidad y seriedad, o sea, no es banal para nada. Claro, y como habías dicho, tampoco podemos decir algo tan específico a una persona que es un ser humano, que tiene emociones, porque dependiendo de lo Totalmente. que le digamos, podemos casi que, ¿cómo se llama? Hay una palabra, Sí, estigmatizar su vida, realmente le puedes estar haciendo muy mal favor, ¿no? claro. Entonces, no, esa Em, parte es muy importante. Otro tema era más con respecto a si en algún momento has tenido algún paciente o algún cliente que te haya sorprendido mucho su caso y su carta natal y sus tránsitos, su enfermedad, o más bien sientes que todo ha estado muy al pie de lo estudiado con respecto a la astrología médica. A ver, casos así he tenido bastantes con temas de tiroides, por ejemplo. Con el tiroidismo de Hashimoto sí que he visto muchas correlaciones muy parecidas todas que te puedan decir que tengas pues eh, una debilidad, una patología, por ejemplo, en la tiroides. Esto lo he visto. Eso también se puede ver, por ejemplo, con temas de fertilidad. ¿Vale? Gente que a lo mejor está teniendo más problemas también de fertilidad. También hay patrones en carta que se están viendo. Temas, por ejemplo, de menopausia, ¿no? Esto se ve muy bien en los tránsitos. Cuando Saturno está haciendo un aspecto a la Luna y a Venus, puedes predecir cuándo puedes entrar también en este momento vital de la mujer.
O sea, vas viendo cosas, temas, por ejemplo, también cardiopatías, también se ve por carta, ¿no? Si hay Sí, mucho componente también en el sistema circulatorio o un sol que está bastante aspectado y dañado, pues vas viendo, ¿no? O sea, yo me sorprendo cada vez porque es como, te ocurre esto y voy tomando notas y voy cerciorando, ¿no? Pero siempre también hay que darle una vía de escape a todo esto. O claro. sea, Y por ejemplo, en el caso yo creo que eso está bajando con respecto a los fumadores. ¿Hay algo en específico en la carta que se pudiera ver, esta persona tiene tendencia a fumar o qué cosas se pudieran ver? a ver, yo lo miraría por tema de, lo vuelvo a repetir a lo mejor un poco, cómo es esa capacidad de gestionar el estrés, ¿vale? Es una persona muy impulsiva o una persona muy nerviosa, ¿no? Que al final necesitas de alguna manera hacer. Al final el cigarro no es otra cosa que una manera de tranquilizarte, ¿no? Hipnotizarte también, ¿no? Entonces, puedes verlo también ahí, por qué elemento tiene predominante. Tiene una tierra predominante fuerte, cómo tiene Marte, dónde está Géminis, cómo está su casa 3 pulmón. Puedes ir viéndolo por ahí, ¿no? Claro, claro. Y, por ejemplo, ¿te ha tocado en algún momento lidiar con doctores? Porque ya uno ya está creando contenido, ¿no? Comparte contenido, en este caso sobre astrología médica. ¿Te ha tocado en algún momento algún doctor o médica, doctora, que te diga de qué estás hablando? Pues de momento no. A ver, de momento he hecho lecturas a gente que son médicos o enfermeros o en el ámbito de la salud, pero han sido porque ellos mismos querían conocer su propia carta y se han quedado muchas veces gratamente sorprendidos de cosas que ha hablado respecto de su salud. Eh, Cada vez hay más médicos que se están formando en astrología, ¿vale? O sea que cada vez hay más apertura a esto. Eh, pero bueno, yo siempre lo que comento, no tenemos por qué estar peleados, sino todo lo contrario, tenemos que llegar a ser un potencial equipo, ¿no? Igual que tenemos a unos acompañantes que nos ayudan a tratarnos desde el punto de vista mental, los psicólogos, los coaches, etcétera, a través de la nutrición, los nutricionistas, los naturópatas. Pues un astrólogo, la figura del astrólogo ha existido siempre, realmente. Entonces, pon un astrólogo en tu vida, no está mal para nada, ¿no? De hecho, yo me pregunto, los reyes lo tendrían, ¿no? Lo tenían antiguamente, tendrán ahora los reyes también astrólogos. Yo estoy convencida de que esto puede ayudar, ¿no? Entonces, Claro. no veo incompatibilidad alguna siempre y cuando haya siempre un respeto. Y yo lo que he comentado, ni voy a diagnosticar ni voy a curar, ¿vale? Eso también es responsabilidad de los médicos y del paciente. Claro, porque a mí me tocó una vez que yo había compartido un tweet en Twitter explicando que me llamó mucho la atención esta relación de la gripe, por ejemplo, con Tauro, y que es algo como muy común, que todos tenemos gripe, etcétera. Lo había comentado y expliqué lo que decía el libro que yo estaba leyendo. Tauro representa todas estas zonas del cuerpo. Lo comenté, o sea, no fue como que yo estaba queriendo decir que yo era doctora o que porque soy astróloga, nada que ver, o sea, fue, miren esta correlación, porque eso es algo que yo siento que la gente cree que la astrología o el astrólogo es el que adivina. Listo, ya está, adivina el futuro y qué vamos a tener. No, Sí, el astrólogo es un traductor de símbolos. Y eso lo aprendemos. Eso no es que yo mágicamente me llegó algo a la cabeza y yo sabía. no, No, eso totalmente. lo estudiamos, lo aprendemos. Cuando vemos el sol, el simbolito del sol, sabemos qué significa esto, la luna, etcétera. Entonces, yo había puesto ese tweet y me comentó, me respondió, que yo decía, Dios mío, ¿qué es un cirujano respondiendo? O sea, nadie está desvalidando tu carrera como cirujano, pero sí me dejó como ese mensaje diciendo, entonces, ¿para qué yo estudio otorrinología? Si van a venir los astrólogos a hablar de, yo no, te necesitamos. O sea, ese fue mi respuesta. Yo igual te necesito, yo no soy doctora. Y esto no fue para Totalmente. adivinar, esto fue un tema interesante, pero ya para ponerme a hablar de astrología habría que darle una clase a él antes de él. Sí. Pero me parece una locura a veces cómo se reaccionan de forma, como lo que veníamos diciendo al principio, que la ciencia rechaza cualquier tipo de creencia, aunque se sabe que la astrología no es una creencia, simplemente por desconocimiento o porque
no lo ven lógico, no lo ven como algo que pueden comprobar, entre otras cosas. Bueno, eso es como otras terapias, ¿no? También que tampoco tienen todavía esa acreditación, ¿no? Y ves que funcionan. Yo la verdad es que considero y espero, soy muy optimista, que esto cada vez, pues poco a poco se vaya volviendo a recuperar, ¿vale? Este conocimiento ancestral que tenemos, que lo acojamos, como lo están haciendo nuestros compañeros en Oriente, con la medicina china, con el yoga, con el ayurveda, pues que la astrología médica sea también nuestra herramienta, ¿no? Para utilizarla y bien utilizarla. Sí, por ejemplo, mi papá, él es una persona, él no es doctor, él no es médico, él no es astrólogo, él no hace yoga, nada de eso, pero él es la persona que cree en esto de la neurolingüística, por ejemplo. Entonces él le encanta y a veces me interrumpe y me dice, no digas pero, porque pero es una palabra negativa. Él es ese tipo de persona y él siempre siente que uno mismo se puede como que medio curar mentalmente, emocionalmente por las palabras que se dicen y eso es como que no hay forma de comprobarlo más que vivirlo y ya está. ¿Sabes? Como que dite tú tus palabras todos los días positivas, alegres, que tú quisieras escuchar, que te motivan, sé tú tu propio motivador, claro, no rayando en la positividad tóxica, porque yo pienso que también algo sano en cuanto emocionalmente es también poder expresar cuando estás molesta, cuando estás triste, vivirlo, Totalmente. pero me gusta mucho ese enfoque porque era como yo no sé cómo llamarlo, en este caso la neurolingüística, cómo pudiéramos comprobar que existe, pero el hecho de que él sea siempre una persona positiva, alegre, incluso yo diría que él es muy sano físicamente, a pesar de que es mayor. Y la mente es fuerte. Bueno, porque ha encontrado sus recursos, al final ha encontrado unos anclajes positivos, ¿no? Al final está utilizando palabras de alta vibración, somos vibración, o sea, los órganos vibran también a una frecuencia, nosotros vibramos a una frecuencia, las palabras, las hay más malsonantes y buenos sonantes, tienen una energía, no dejamos de ser energía, ¿vale? Entonces, tratamos con la energía. La carta astral es energía, el cuerpo es energía, todo lo que emitimos es energía. Entonces, efectivamente, tenemos esa capacidad de querer saber dónde vamos a poner nuestro nivel vibracional Claro, y vibrar lo mejor posible, lo más alto posible. De hecho, está comprobado que cuando se baja de la frecuencia de los 52 megahercios es cuando el cuerpo empieza a estar más vulnerable a enfermar. ¿Vale? Te puedes elevar la energía vibracional de mil maneras. Desde el comer bien, desde el respirar, desde utilizar aceites esenciales que sean orgánicos y de calidad, desde las palabras que te estás diciendo, desde el amor que transmites. Es que hay mil maneras, ¿no? claro. Otro tema que, porque ya hubo personas que preguntaron, y bueno, yo creo que ya para cerrar podemos de repente ver Sí. si hay personas que dejaron preguntas o si quieren preguntar ahorita, lo vemos. Hubo una chica que estuvo preguntando, por ejemplo, si se pueden ver temas psicológicos como trastornos mentales, eh, Sí, etcétera. se puede ver. Si se Ahí pudieran. puedes ver también temas, por ejemplo, de bipolaridad, esquizofrenia, ver patrones que efectivamente puedan estar ahí latentes. Pero digo, me ¿Vale? imagino que también se tiene que ver conjunto con el cliente, paciente, o sea, que te cuente eso y no es que vas a ver una carta sola y No, decir, efectivamente, no. Preguntaría seguramente qué tal está llevando este tema. Seguramente salgan cosas. Por eso siempre es muy importante corroborar antes con la historia clínica del paciente. claro. Luego preguntaron los accidentes, ¿dónde se pueden ver en la carta? Porque comentaba que tenía una tendencia a caerse. Bueno, aquí tendríamos que valorar la carta al completo, realmente, y ver qué tipo de accidente es. Si es un accidente locomotor, porque tiene a lo mejor alguna afección en el sistema neuromuscular, o sea, deberíamos de Claro, a revisar un poco más. También porque todos, también las sí, caídas pudieran ser algo que activado por un tránsito. por un tránsito, Marte, Plutón, un Urano, también algo sorprendente, distinto. Pero yo siempre digo que la astrología es personal. No hay nada más personal que una carta astral, así que Literalmente. Pero bueno, nada, yo quería agradecerte por haberte
animado a hacer este live. Fuiste una de las, creo que la única, o sea, no descubrí a otra persona que hiciera contenido sobre astromedicina. De repente a lo mejor tú conocerás más, pero por lo menos yo llegué a ti de primera instancia y fue lo que más me gustó mucho tu contenido y te voy a recomendar. Si a mí alguien me sale con un tema de salud, yo de una vez, Lorena. Muchas gracias, muchas Sí, gracias. y es más, le voy a mandar este live para que lo vean, para que lo comenten de repente y una vez te sigan, porque de verdad me parece que es un tema súper interesante. He aprendido mucho y espero que los que nos hayan Me visto alegro. también hayan aprendido de parte tuya todo este tema de astrología médica. Qué bien, pues muchísimas gracias, Linda, por tu tiempo y seguimos en contacto y muchas gracias a todos los que habéis estado presentes y los que os uniréis más tarde por darle una oportunidad, desde luego, a la astrología médica. Sí. Bueno, nada, muchas gracias. Lo mismo, cuídate gracias mucho. Gracias a todos los demás que nos vieron. Chao. Chao.